Vamos entonces con el tema Ora sin poner límites. Vamos a ver Hechos capítulo 12 y vamos a aprender 5 puntos que nos van a servir de guía para entender que nuestra oración a Dios debe ser hecha teniendo en cuenta toda su soberanía, todo su poder, toda su grandeza, y no hecha conforme a nuestras limitaciones humanas. Amén. ¿Estamos listos? Comencemos. Veamos entonces primero el problema. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 12 versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por aquel tiempo el rey Herodes Agripa, quien decidió echar mano a algunos de los que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Tremendo. Dice que hizo matar a espada a Jacobo, o sea, a Santiago, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, un punto ahí para mirar y reflexionar. Estamos hablando que en la época de los apóstoles llega el rey Herodes. Este Herodes es nieto de Herodes el Grande, que recuerden que estuvo en el nacimiento de Jesús. Bueno, este Herodes se llama Herodes Agripa, y dice la palabra de Dios que él echó mano de algunos de los que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, solamente para hacer el daño. Y que el versículo que veíamos, el 2, dice que hizo matar a Santiago, conocido también como Jacobo, el hermano de Juan. Miren que lo que hizo aquí Herodes de una vez fue apuntar a lo alto de la cabeza de la iglesia. ¿Recuerdan cuáles eran los 3 apóstoles con quien Jesús se pasaba más tiempo? Santiago, Juan y Pedro. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, aquí Herodes entonces tomó a Santiago, uno de los 3, y lo mandó matar. O sea, por lo visto Herodes estaba dispuesto a acabar con la iglesia. Y dice la palabra de Dios que esto le agradó a los judíos. O sea, se pusieron felices los judíos, porque entonces mataron a uno de los grandes, a Santiago, el hermano de Juan. Qué duro, ¿cierto? Y también dice la palabra de Dios entonces que hizo arrestar a Pedro. O sea, que no se contentó con eso. Como le gustó mucho a los judíos, mandó a arrestar entonces a Pedro. Y que eso ocurrió durante el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Veamos el versículo 4. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Detengámonos aquí también otra vez. Entonces lo que está diciendo la palabra de Dios es que ya tomó a Pedro y lo mandó a la cárcel. Pero hay una parte que sorprende. Lo entregó a un grupo de 4, entregándolo a 4 grupos de soldados, o sea, 16 soldados. Ustedes se van a encargar de cuidar de este señor Pedro. Pero 4 grupos, o sea, ni que fuera el peor asesino, la peor de las personas que podía haber en esta tierra. Me lo cuidan, quiero que lo vigilen constantemente, día y noche. No van a dejar que se escape. Entonces uno dice, el problema, como estamos viendo ese punto 1, es bien grave. Aquí por lo visto ya no hay salida. Herodes se ensañó contra la cabeza de la iglesia y estaba dispuesto a matar a Pedro. Y en ese mismo versículo dice que para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Parece que la intención era repetir lo que pasó con Jesús. Apresaron a Jesús. Ocurrió entonces en el tiempo de la Pascua, lo condenaron, lo crucificaron y murió. Parece que era querer repetir la historia con Pedro. Estamos para la época de la Pascua, ya lo apresaron, lo encarcelaron, está rigurosamente custodiado. ¿Y qué viene? Lo voy a presentar entonces a los judíos. Eso es lo que creemos que va a pasar ahí. Lo van a condenar y lo van a matar, quizás también crucificándolo. Esa era la intención de Herodes. Mire qué problema tan grande. O sea, aquí la cosa se ve compleja.
¿Has tenido situaciones en tu vida que se ven como complejas? Que como que, uy, esta vaina así no hay salida, esta enfermedad es muy dura, esta deuda está muy pesada, esta situación que tengo con esta persona es impresionante, no parece que hay salida para conseguir solución a este problema. ¿Te ha pasado? Mira que entonces ese primer punto del problema nos está hablando a nosotros, cuando muchas veces enfrentamos situaciones que parece que son demasiado complejas, que no tienen salida. Sigamos leyendo el versículo 5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que lo custodiaron en la cárcel, pero mientras tanto la iglesia empezó a orar. Aquí vamos a concentrarnos entonces en ese punto de que ora sin poner límites. ¿Cómo debía estar orando la iglesia? Señor, por favor, que liberen a Pedro, Señor, que pueda salir pronto, que no tenga ningún inconveniente. Está en las garras de Herodes, pero parece que va a buscar matarlo. Ayúdanos, y intercediendo la iglesia. Ahora vamos con el punto 2. Ya vimos el problema. Punto número 2, las dificultades que pone el adversario. No contento con todo esto, miren lo que va a pasar. Versículo 6 de Hebreos capítulo 12. Esa misma noche, cuando Herodes Agripa estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mira lo que está diciendo acá. Ya Herodes había dicho: esta noche no pasa, y a primera hora lo voy a buscar, y voy entonces a presentarlo para matarlo. Sin duda esas debían ser las intenciones, porque es lo que dice ahí: estaba a punto de venir a buscarlo. Como quien dice, se le metió en los ojos a Herodes la vida de Pedro para matarlo. De pronto el enemigo también te está señalando a ti: no voy a soltarlo hasta que saque, hasta que por fin pueda derrotarlo. En todas las situaciones en que puedas enfrentar, ten cuidado. Tú lo que tienes que hacer es buscar de Dios y aferrarte a la mano de Dios. Esas dificultades se complican cuando vemos que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Oye, pero ni siquiera para descansar. No, ustedes dos van a estar encadenados, porque eso es lo que dice ahí, sujetos con dos cadenas. O sea, pobre Pedro, pero no, ni que de verdad fuera de lo peor. Dormido, dos soldados, también ellos encadenados con él, y con guardias delante de la celda donde estaba. Aquí parece que no hay salida. Parece que esto ya, qué pena, tocó dejar morir a Pedro. Por más de que intercedamos, definitivamente la cosa se ve complicada. El rey, recuerden, en esa época el rey podía hacer lo que quisiera. No había derechos humanos, nada. Si quiere matarlo, lo mata. Ahora veamos cómo obra el Dios omnipotente. Vamos a llenarnos de fe y de confianza, porque no hay nada imposible para Dios. Mira lo que dice entonces el versículo 7 de Hebreos capítulo 12. Recuerda que estamos viendo el tema ora sin poner límites. ¿Listos? Mira el versículo 7. Dice la palabra de Dios: de repente se le apareció un ángel del Señor. Interesante, ¿no? Y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Detengámonos ahí antes de seguir leyendo. Mira, para Dios no hay nada imposible. Esta cárcel podía estar custodiada como sea, pero ¿saben? Apareció un ángel. La celda se iluminó. O sea que había otra persona que ellos no esperaban, que estaba dentro de la celda. Y lo más interesante es que se materializó el ángel, o sea, tomó cuerpo a tal nivel que lo tocó en el costado y lo despertó. No era solamente una aparición, era real. Tal como Jesús cuando se apareció, ¿recuerdan? En medio de los 12 apóstoles: tóquenme, miren que soy yo. En medio de los 11, tóquenme y miren que soy yo. Metan su dedo aquí o acá y dense cuenta que un espíritu no tiene cuerpo. Interesante, ¿cierto? Y que entonces lo despertó y le habló, se comunicó, se escuchó, le dijo: levántate pronto. Yo creo que Pedro, después de que lo tocaron, abre los ojos y ve al ángel. Él dice que
las cadenas se le cayeron de las manos de Pedro. De nuevo, más para analizar. Tú que siempre piensas y todo es lo que tu cabeza tenga su propia lógica. No hay manera. Si está encerrado, es imposible que salga. Y lo mismo en tus problemas. Es que si esta persona no hace esto, no voy a poder obtener esto. Si el médico no me dice esto, si no me mandan a hacer los exámenes de no sé qué, si no pido prestada la plata de yo qué sé. Y dele, nuestra cabeza piensa 1000 soluciones y creemos que esas son las únicas soluciones y que no hay nada más que hacer. Error. Pregunta, ¿cómo crees tú que hizo para que se les cayeran las cadenas de las manos? ¿Dónde está tu lógica? Y esto nos desafía a todos nosotros, que siempre ponemos límites a todo. No, esto no hay salida. No, esto es imposible. No, ya está muerto, ya está. Esta relación se terminó, ya esta deuda me venció, ya tuve que salir, este negocio definitivamente no dio, esta situación emocional ya se murió. En fin, todo lo malo que tú puedas imaginar. Según eso, no había nada que hacer. Error. Mira, las cadenas se le cayeron. Mira, un ángel estaba materializado en la celda con Pedro. Versículo 8. Si estamos aprendiendo, mira, dice el versículo 8: vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. ¿Y qué hacía Pedro? Obedezca. Yo creo que estaba todo absorto. Así lo hizo y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Ok, Pedro hizo eso. Versículo 9: y saliendo Pedro lo seguía y no sabía lo que hacía el ángel, si lo que hacía el ángel era verdad. Él creía que era una visión. Te pregunto, ¿te ha pasado a ti alguna vez que te estás durmiendo y en tus sueños crees que todo es una realidad, pero después despiertas? No, esto era un sueño, pensé que estaba haciendo esto. Pedro, sin duda, eso es lo que debía estar pensando. No, esto debe ser un sueño. Y él creía que era una visión. Versículo 10: cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, yo me pongo a pensar, ¿qué es eso? Llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó. Entonces date cuenta, ellos salieron y pasaron la primera guardia. Oye, pero si están soldados ahí, ¿recuerdan 4 grupos de 4? ¿No? ¿Será que estaban durmiendo? ¿Será que estaban mirando para otro lado? ¿Será que Dios lo hizo invisible? ¿Hay algo imposible para Dios? Pasaron la segunda guardia y también no pasó nada. Yo he visto milagros en los cuales los ladrones ahí como que no se dan cuenta que uno está, pasan de largo. ¿Dios lo hace uno invisible? No lo sé, pero en fin. Y luego, ¿qué dice? Llegaron a la puerta grande. No, ahora sí, lo complicado, esas cadenas y lo mismo los candados y para moverlo. No hay nada, no existe ninguna puerta que te restrinja si Dios tiene una bendición para tu vida. Puede ser la puerta más grande con todos los cerrojos, pero si Dios está contigo, se abre y la bendición viene sobre tu vida. Mira lo que pasó, estaban así y la puerta se abrió sola. ¿Dónde está tu lógica? No, es que para que pueda abrirse se necesita una fuerza y todo lo que quieras inventar. Mentiras. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces dice que salieron a la calle y caminando. Yo pienso que debía ser alrededor de la medianoche. Yo creo que apenas Pedro salió afuera, está haciendo frío, es oscuro, y de pronto el ángel se apartó. Tremendo. Mira, solamente mirando esto ya podemos tener una primera enseñanza. La Biblia nos enseña que Dios es omnipotente. Eso quiere decir que tiene todo el poder para hacer cualquier cosa que desee, sin límites y sin que nadie se le pueda oponer. No existe dificultad alguna que Dios no pueda vencer, por más compleja o insalvable. Lo imposible no existe para Dios, y si es su voluntad, será realidad. Confía en el amor de Dios. Ten confianza. Para Dios no hay nada imposible. Recuerda que estamos viendo el tema ora sin poner límites. Mucho cuidado. Ya vimos un punto 1, el problema, ¿cierto? Que iban a matar a Pedro. Punto 2, las dificultades que le puso adicional Herodes con los encarcelados, inclusive los soldados que los vigilaban y con toda esa cantidad de guardias. Y tercero, vimos cómo obra el Dios omnipotente.
Veamos ahora la reacción, punto 4. Aquí vamos a aprender cantidades. Dice el versículo 11: cuando Pedro volvió en sí, es decir, recapacitó, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Un paréntesis aquí: sin duda todos los cristianos y Pedro estaban conmovidos, porque era a la fija que ya iba a morir Pedro. Mejor dicho, yo creo que todos contaban, le quedan horas a Pedro. Versículo 12: al darse cuenta de esto, ¿qué hizo Pedro? Fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. ¿Sabes una cosa? La iglesia seguía orando. Y cuando oran de noche, ¿saben cómo se llama eso? Velada de oración. Estaban intercediendo. Eso se llama interceder por otro. Recuerda que cuando tú oras, también debes hacerlo por los demás. Intercede por los demás. Tú no sabes qué situación puedan estar pasando ellos. Y aquí entonces van a ver los resultados. Sigamos leyendo, versículo 13. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Interesante, aquí vemos que entonces a medianoche todo el mundo en esa casa estaba orando. Habían muchas personas y hasta la criada llamada Rode estaba despierta, así que si golpearon rápido no tuvo que demorarse mucho. Mira el versículo 14. Al reconocer la voz de Pedro, Pedro diría: soy yo. De alegría, ¿qué hizo ella? No abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. O sea, mira qué reacción tan rara, ¿cierto? Alguien golpea, ella va: sí, soy yo, Pedro. ¿Quién? Pedro. Y ella: sí, esa es la voz de Pedro. Y en vez de abrirle la puerta, ¿qué hizo? Se emocionó, se llenó de alegría. Yo creo que la tensión que se sentía, todos orando para que Pedro fuera liberado, ella lo que hizo es: no, voy a contarles a ellos para que se tranquilicen, para que vean que Dios respondió a nuestra oración. Y eso fue lo que hizo: salir. Le pareció más importante que abrirle la puerta a Pedro, comunicarle a todos. Y listos, cada uno puede reaccionar de manera diferente, solo que suena interesante. Pero sabes, esta reacción de ella nos está conduciendo a una lección espectacular. Mira lo que dice en el versículo 15: estás loca, le dijeron ellos. Pero ella insistía en que así era, y ellos decían: es su ángel. Mira qué cosa tan tremenda. Apenas entonces ella llegó a donde estaban ellos reunidos, quizás muchos orando, quizás muchos de pie, intercediendo. Cuando le dicen: oye, escúchenme, Pedro está afuera. A ver, están orando para que sea liberado Pedro. Pero apenas escuchan eso: no, esta está loca, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que Pedro está afuera? No. Definitivamente esta muchacha la noche le dio muy duro y ahora está escuchando cosas que no son. Pero ella insistía que sí, que Pedro, yo lo escuché, que está afuera y él está ahí, me lo confirmó. Y ellos decían: se le fueron las luces a esta muchacha. Ellos decían: no, eso debe ser su ángel. O sea, una creencia que de pronto tenían: no, eso de pronto es una aparición de Pedro y esta niña. ¿Qué aprendemos acá? Démosle el beneficio de la duda a los apóstoles. Digamos que ellos sí estaban orando, y estaban orando cosas de lo que podremos nosotros estar orando cuando estamos en una situación crítica. Ellos que podrían orar: tócale el corazón a Herodes y que lo libere, ¿cierto? Todos podríamos estar orando así. O podría decirle que los consejeros de Herodes, las personas que lo rodean, le hablen a Herodes y se conmueva y lo suelte. Bueno, es otra petición. Mira que todo es en nuestra cabeza, lo que podrían estar orando. Podrían estar diciendo que le salga algo urgente a Herodes y que se olvide del asunto, como muchas veces en la Biblia vemos. Iban a atacar a Israel y de pronto al rey le ocurría algo, se iban y ahí terminaba todo. Otro, mirando al pasado podemos resolver el presente. ¿Qué más podía decir? Que se muera Herodes, sí, que se muera, con eso termina. No importa, pero que termine y que Pedro salga libre. Una petición, vaya petición fuerte: que se muera Herodes.
Bien podían orar ellos, ¿cierto? O podían decir, no, que se mueran todos los que lo tienen preso. Bien podía ser para que lo suelten. Mira, ¿cuántos hemos orado así? Orando en nuestras fuerzas, rogándole con nuestros propios límites, que me den este ascenso, que me pueda comprar ese carrito, que consiga ese puesto, que pueda vender esto en tanta plata, que el médico diga esto, y así. Y la pregunta es, ¿y no será que Dios tiene algo mejor para ti? ¿Y tú poniéndole los límites? Alguna vez recuerdo yo pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero ese puesto, es más alto y toda la cosa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo creo que ese testimonio lo he contado. Dios no me lo concedió y esa empresa a los 2 años quebró. Yo, úpale, ¿será que nosotros le ponemos límites a Dios? ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos un poder limitado del poder de Dios. No creemos que Dios pueda obrar de una manera diferente a lo que nosotros tenemos establecido, como abrir el mar rojo, como que Dios dé alimento desde el cielo a través del maná, que Dios saque agua de la roca, que Dios haga caer los muros de Jericó solamente con los gritos, que un pequeño como David sea capaz de derrotar a un gigante como Goliat con una honda y una piedra, que Jesús pueda caminar sobre el agua, que Él pueda calmar tormentas, que pueda multiplicar panes. ¿Es posible multiplicar panes? Jesús lo hizo. De hecho, Jesús les había dicho, denles ustedes de comer. Ellos no creyeron, falta de fe. No creemos que Dios pueda hacer algo más. Y de verdad, cuando descansamos en Dios, el poder de Dios se manifiesta de una manera asombrosa. Por eso fue que cuando ella les fue a decir que estaba Pedro ahí, no lo creyeron. No puede ser. Estaban orando eso, pero ellos pensaban de otra manera. Mira lo que dice el versículo 16. Pero Pedro continuaba llamando. O sea, los otros allá discutiendo y Pedro en la calle, ábrame. Y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Mira, aunque vieron a Pedro y estaban orando por su liberación, no creyeron ni siquiera viendo a Pedro. ¿Ese es Pedro? Por favor, él es Pedro. Porque oraron poniendo límites en el poder de Dios, en su soberanía, en la grandeza para hacer las cosas mucho más allá de lo que nosotros creemos y esperamos. Mira lo que dice Lucas 22:42. No se haga mi voluntad sino la tuya. Si nosotros dejamos que sea la voluntad de Dios, cualquier cosa podemos esperar. Si buscamos la nuestra, perfecto. El pastor Eric muchas veces nos dice que oramos para tener un carro y Señor, dame un carro, dame ese carrito, y Dios pensando en darle una severa nave. Somos nosotros los que ponemos límite. Ora sin límites. Mira lo que dice Efesios 3:20. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Más de lo que tú puedes pedir, Señor, esto, no, yo te voy a dar más. O imaginar, no, es que me imagino esto. Él te da más. Y yo sé que para muchos de los que estamos acá hemos visto cosas que ni imaginábamos, y Dios nos puede dar aún más cosas de lo que imaginamos. Mira lo que dice Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas, Él te va a cubrir de bendiciones en todas las áreas de tu vida, si confiamos en el amor y en la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Dale un aplauso al que vive y cree que Dios no tiene límites. Terminemos, veamos el versículo 17. Y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo: informen de estas cosas a Jacobo, el hermano de Jesús, y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. O sea que aquí está diciendo que Pedro dijo: ya, silencio, silencio, no hagan gritería, o si no van a despertar a los que están aquí y otra vez me van a llevar preso. Ya, mira, Dios envió un ángel y les contó todo. Así que por favor, díganle esto a Santiago y yo voy a ir a otro lado. Veamos quinto el resultado, parte final. Quinto, Pedro, por supuesto, fue liberado. Eso fue una realidad. Pero mira qué otros acontecimientos ocurrieron acá, y date cuenta del poder de la oración. Versículo 18. Cuando se hizo de día,
Hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Paréntesis, ahí estaban todos. Seguro que Herodes fue y lo mandó llamar y no está Pedro, pero luego no están ahí todos vigilando todavía, sí, y los que estaban durmiendo ya estaban despiertos, las cadenas a un piso. ¿Qué pasó? Un alboroto tremendo. ¿Cómo se escapó? Versículo 19. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. ¿Sabías tú que en esa época, si alguien le encomendaba un preso, ese guardia respondía con su vida? Mira, si se te escapa, te mueres tú. Por eso recuerdan cuando estaba Pablo y Silas, que estaban orando y de pronto las tembló y se cayeron las cadenas. ¿Qué hizo el carcelero? Ya se iba a matar, porque era una realidad. Si se me escapan, me matan. Bueno, pues aquí evidentemente los mandó matar. Date cuenta de una cosa, mira cómo se van cumpliendo las peticiones, no a la manera de cada uno de nosotros, a la manera de Dios. Primero, Pedro fue liberado de manera sobrenatural. ¿Se cumplió? No como ellos pensaban, y se cumplió. Segundo, quizás ellos oraban que se mueran los que lo están cuidando. Ahí los mandaron matar. Sigamos con el siguiente parte. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó por allí un tiempo. Quizás una de las oraciones es que se vaya Herodes. Se cumplió. Y que se quede un tiempo. Se cumplió. Ya, pero ya después de todo eso. Y versículo 23, pasaron solo 3 versículos después. Mira lo que dice la Biblia. Estaba Herodes con su pueblo, tenía que negociar con alguien, y de pronto empezaron a gritarle: no, ese no es Herodes, ese es Dios. Y él se sintió grande porque estaba tremendamente vestido. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Hasta lo que quizás alguien habría dicho, que se muera Herodes, tranquilo, se murió. Pero se hizo todo eso, no como nosotros pensamos que debía hacerse, sino como Dios lo tenía determinado. ¿Será que dejamos de orar poniéndole límites a Dios? Que sea más bien Dios que proceda de la mejor manera. Veamos la enseñanza número 2. La Biblia nos enseña que la oración del justo tiene poder, y poder sin límites. Cuando pedimos a Dios creyendo y descansando en su soberanía y confiando en su generosidad y gran amor para nosotros, seremos sorprendidos de recibir mucho más de lo que merecemos, o de lo que creemos, o de lo que imaginamos, conforme a su generosidad. Sé humilde, pero ora sin ponerle límites. Que sea Dios quien disponga lo más apropiado. Recuerda que estamos viendo el tema ora sin poner límites. Bueno, acabamos de aprender en Hechos de los Apóstoles capítulo 12 que cómo oramos y la fe en la que nosotros ponemos en nuestra oración. Mira, la iglesia está orando, pero Dios actuó de una manera sobrenatural como ellos no lo esperaban. ¿Sabes qué revela eso? Que muchas veces nosotros oramos con dudas, con miedo, o poniéndole límites a Dios. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y eso pone una visión limitada acerca de lo que Dios puede hacer por nosotros. Cuando tú te acerques a orar, hazlo con fe, hazlo con certeza. La oración del justo puede mucho. Al que cree, todo le es posible. ¿Por qué dudas? Cree solamente. ¿Cómo podemos hacer para no limitar a Dios en nuestra oración y hacerlo bíblicamente? Déjame mostrarte estos 7 consejos para no limitar a Dios en la oración. Toma nota para que te sirvan. ¿Sabes? Primero, adora. Eso es reconocer quién es Dios antes de pedir. ¿A quién te diriges? Y ese es uno de los puntos que nosotros en nuestra reunión de oración siempre tomamos. Adora. Esto inicia entonces reconociendo cuál es su grandeza, su poder, su soberanía, su dominio, su autoridad. Cuando tú abres tu boca y lo reconoces, tu fe se activa inmediatamente. Por ejemplo, tú puedes decir: Señor, tú eres todopoderoso y para ti no hay nada imposible. Punto número 1. Punto número 2, ora con fe y expectativa. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 21:22. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás. Así que ten la expectativa de que lo vas a recibir. No solo ora pidiendo, sino esperando la respuesta. Amén.
Punto número 3, no pongas condiciones humanas a lo divino. A veces oramos diciendo: Señor, si quieres, hazlo de esta manera. Tú quieres que se haga a tu manera. Ojo, no lo estás dejando que sea Dios el que lo decida. Pero Dios puede responder de formas que no imaginamos. Mira lo que dice Efesios 3:20. Él nos responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos o esperamos. ¿Te acuerdas que lo leímos? Confía en que Dios te da mucho más allá de lo que tu limitada capacidad tiene. Nuestra limitada como humanos. Dios no tiene límites. Cuarto, ora conforme a la voluntad de Dios. Esto es clave. Si es para tus propias necesidades, tus propios deseos, tu propia codicia, olvídate, Dios no te va a responder. Pero si es conforme a la voluntad de Dios, sí. No se trata de pedir lo que yo quiero, sino de que yo alinee mi oración al propósito de Dios. Si eso ocurre así, sin duda, Dios también nos concederá lo que pedimos. Quinto, pide en grande. Interesante. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios generoso. ¿Tú te acuerdas cuando convirtió el agua en vino? No convirtió una garrafa en vino. Eso fue generoso. Cuando multiplicó los panes, eso no fue poquito, más de 5,000 personas, y sobró muchísimo. Pide en grande. Mira lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No tengas miedo en pedir lo imposible, en pedir sanidades, en pedir restauración, en pedir provisión, en pedir la salvación de una familia, en pedir un milagro. Cree que tu Dios te ama y está con todo el interés en bendecirte de cualquier manera. Sexto, persevera en la oración. La iglesia seguía orando por Pedro, aunque no sabían qué sucedería. Perseverar dice que abre las puertas de la oración superficial. A veces nuestra oración superficial no logra mucho, pero cuando tú perseveras, ¿te acuerdas la parábola del juez injusto y la viuda que le insistía: hazme justicia? La persistencia puede también ayudar en todo esto. Y séptimo, agradece. Ten un corazón agradecido. Aún antes de ver la respuesta, agradece a Dios porque ya está obrando, porque ya te está escuchando. ¿Sabes? La gratitud activa la fe y fortalece la confianza. Así que, ¿qué te digo? Ora adorando a Dios primero. Tú eres grande, no hay nada imposible. Teniendo una confianza total, creo que tú puedes hacer más de lo que imagina. Petición clara: te pido por favor que obres en esta situación. Yo confío en tu poder. Entrégate a su voluntad. Señor, que sea hecha tu voluntad, no la mía. Y agradece por anticipado. Gracias, porque yo sé que tú estás obrando y que lo veré en tu tiempo. ¿Qué te parece? Ahora déjame esta meditación para la semana. Ora sin poner límites. Eso es orar con fe, con expectativa y con confianza en que Dios tiene el control por encima de lo sobrenatural. Cree que Dios puede abrir las puertas de la cárcel más dura, mover corazones más endurecidos, hacer milagros que nunca imaginamos, proveer de manera sobreabundante, sanar relaciones rotas, sanar corazones enfermos, sanar toda enfermedad, llenar tu vida de paz, darte vida, llenarte de gozo. No hay nada, no existe ninguna cárcel, no existe ninguna puerta, no existe ningún muro que sea imposible para Dios. El Dios al cual tú y yo amamos tiene todo dominio y todo poder. Por eso cree siempre en el Señor y no le pongas límite en tu oración. Amén.